A medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Comenzamos un programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda. Es una monja concepcionista franciscana, vive en el siglo XVII, allí en Ágreda, un pueblo de Castilla, de Soria, a los pies del Moncayo. ¿Cuántas veces contemplaría Madre Ágreda del Moncayo allí, muchas veces nevado, y acercándose de verdad al misterio precioso que había dentro de su monasterio y que está siempre ahí, que sigue ahí presente? Jesús expuesto en la custodia para ser adorado, alabado, ensalzado, amado. Tantas horas que pasaría ahí, tantas maravillas que vivió en su corazón y que pone por escrito, nos ha dejado. Y estamos hablando del siglo XVII. Estamos hablando de una auténtica vida de encuentro con Dios, como de verdad descubrimos al leer los escritos de esta monja. La escala para subir a la perfección, el jardín espiritual, las leyes de la esposa, las sabatinas, que es su diario espiritual, y la mística ciudad de Dios, que es la vida de la Virgen María, la Reina del Cielo, que poco a poco va escribiendo según la Virgen va poniendo en su corazón. Y ese libro que estamos viendo desde ya mucho tiempo y varios meses. Entonces estamos entrando en la vida de la Virgen, pero en la vida de la Virgen siempre entra, como no, la vida de su Hijo Jesucristo, y estamos en los momentos más intensos e importantes, que son los de la pasión. La pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos ido viendo ya algunos momentos y entramos hoy, después de ver el prendimiento en el programa pasado, en cómo los apóstoles huyen, se dispersan una vez que Cristo es apresado, y empieza toda esa historia que ya conocemos por los evangelios y que a través de Madre Ágreda entramos de una manera más concreta en detalles finos que los evangelios no entran en tanta finura de qué pasó aquí, qué pasó allá. Son momentos históricos para entrar en el corazón de Dios de verdad. Les habla desde el convento de Zaragoza el Padre Rafael Pascual, carmelita descalzo. ¿Qué vamos a ver? Lo que acabo de decir, pero ¿dónde estamos? Estamos en el capítulo 14 del libro sexto, en la segunda parte, y ahí tenemos eso, lo que nos dice ya la fuga y división de los apóstoles con la prisión de su maestro, y también la noticia que tuvo su Madre Santísima y lo que hizo en esta ocasión, y la condenación de Judas y turbación de los demonios con que lo iban conociendo. Se dispersan y ¿qué pasa ahí? Pues que huyen ante lo que están viendo. Dicen, uy, nos pasa a nosotros lo mismo, ¿cómo vamos a acabar? Y ahí tiene toda esa experiencia que nos hace ver. El ser humano es así, es débil, tiene esa situación cuando ven todo lo que están viendo. Entonces los apóstoles, cuando vieron prender y atar a su divino maestro, al que ni su mansedumbre ni las palabras tan dulces y poderosas habían podido aplacar, de la ira de los ministros que van allá, que entra el miedo, se acobardan, pierden el ánimo y el consejo de su maestro, se han estado con él, le han dicho, venga, vamos a ir contigo hasta la muerte, y ¿qué? Y llega el momento en que a su maestro se lo dicen y a ellos no les hacen nada, pero ya empiezan a pensar que también van a ir contra ellos. ¿Y qué pasa? Que mientras están apresando al Señor, es cuando ellos desfilan cada uno por un sitio. Acometió. Entonces, mientras el escuadrón de soldados y ministros acometió a aprender y encadenar al mansísimo Cordero Jesús, con quien estaban todos irritados y ocupados en eso, venga, a darle ahí golpes y a llenarlo de sogas y cadenas.
Los apóstoles aprovechan la ocasión, huyen sin ser vistos ni atendidos de los judíos, y aprovechan eso para decir, venga, vámonos de aquí cuanto antes. Pero no convenía, ojo, que entonces fueran presos y padecieran, porque ya les tocará su momento y ahí sí que dirán, adelante, hasta donde Dios quiera, y ese hasta donde Dios quiera es acabar también crucificados o asesinados de otra manera. Y todo por amor y fidelidad a Cristo Jesús, que en ese momento el cuerpo humano no puede y la debilidad es grande. Entonces se dividen unos de otros, porque claro, ir todos juntos era muy difícil, ocultarse. Solamente Pedro y Juan se juntan y van a seguir de lejos a su Dios y Maestro, a ver qué pasa al final con él. Hay una tribulación, hay una lucha en el interior de cada uno. ¿Cómo no la va a haber? Les aprieta el corazón, les quita el consuelo. ¿Por qué? Porque por un lado está la razón y la luz de la verdad, que le reprende su inconstancia y deslealtad al haber desamparado a su maestro, y huyen como cobardes de qué del peligro, después de estar avisados. Se acobardan de su negligente inobediencia y descuido. De orar, como ha dicho el Señor, orar, porque si no vienen y hay que correr. Y prevenirse contra las tentaciones como su mansísimo maestro. El amor verdadero es el que tiene que estar ahí. Y entonces, aparte de esa razón que les come por dentro, está también la pugna en ellos de la cobardía y el temor para entregarse a la crueldad de los judíos y a la posible muerte que iban a tener viendo lo que estaba pasando con Cristo y que ya les había avisado el mismo Cristo. Lo que a mí me han hecho os van a hacer a vosotros y a vosotros también os perseguirán. Y ante eso, ¿qué pasa? Eligen la huida del peligro y salvar sus vidas. Y en ningún lugar se juzgaba aquella noche por seguro, porque vamos por aquí, vamos por allá. Cualquier sombra o ruido les sobresalta. ¿Dónde nos metemos? ¿Dónde nos metemos? Ahí está. Cristo está siendo apresado. Los apóstoles huyen y buscan un refugio. Y María, ay, María se ha quedado en el cenáculo y lo está viendo todo desde su oración tan maravillosa y tan preciosa, y desde ahí cambia todo, porque la divina princesa desde el cielo está mirando no solo a su hijo en esa prisión y tormentos que empieza a padecer, sino que conocía y sabía todo cuanto pasaba por los apóstoles en su interior y en su exterior, porque miraba la tribulación que estaban pasando y las tentaciones, los pensamientos, la determinación de huir y dónde estaba cada uno de ellos. Todo lo ve la Madre porque es Madre nuestra y sabe todo y lo ve todo y sufre con ello. Pero aunque todo lo ve así, no solo no se indignó, lo que les podía haber cogido a los apóstoles luego, oye, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Pues no se indignó contra ellos, ni jamás les dio en el rostro. Antes bien fue principio e instrumento de su remedio, porque pide por ellos. Y entonces comienza a pedir por ellos para que se den cuenta lo que están haciendo. Y eso es algo precioso, precioso, lo que manifiesta ese amor de la Virgen. Es decir, ¿dónde van estos hijos míos? ¿Dónde? Es el momento del remedio para ellos. Y comienza a pedir, como con caridad muy dulce y compasión de madre, porque los quiere como hijos. Y dice en su interior, ovejas sencillas y escogidas, ¿por qué dejáis a vuestro amantísimo pastor que cuidaba de vosotros y os daba pasto y alimento de vida eterna? ¿Por qué, siendo discípulos de tan verdadera doctrina, desamparáis a vuestro bienhechor y maestro?
¿Cómo olvidéis aquel trato tan dulce y amoroso que atraía así vuestros corazones? ¿Por qué escucháis al maestro de la mentira, al lobo carnicero que pretende vuestra ruina? Oh amor mío, dulcísimo y pacientísimo, qué manso, qué benigno y misericordioso os hace el amor de los hombres. Alargar vuestra piedad a esta pequeña Grey, a quien el furor de almas que se os ha confesado, con la serpiente que está ahí. No entreguéis a las bestias, las almas, los que se han confesado. Grande espera tenéis con los que elegéis para vuestros siervos y grandes obras habéis hecho con vuestros discípulos. No se malogre tanta gracia ni reprobéis a los que escogió vuestra voluntad para fundamentos de vuestra iglesia. Es que está la Virgen sacando todo. El fundamento de la iglesia está ahí y ella está pidiendo para que se sostenga. No se gloríe Lucifer de que triunfó a vuestra vista de lo mejor. No, no, no. Hijo y Señor mío, mirad a vuestro amado discípulo Juan, a Pedro y Jacobo, favorecidos de vuestro singular amor, los más íntimos. El singular amor y voluntad. A todos los demás también volved los ojos de vuestra clemencia y quebrantad la soberbia del dragón, que con implacable crueldad los ha turbado. Esto es una oración, decir, pedir por los hijos para que no se pierdan. ¿Por qué? Para que no les pase como a Judas. ¿Qué le pasa a Judas? Pues que es el que ha entregado al Señor. ¿Y cómo acaba? Perdido, perdido. Vamos a verlo. ¿Qué pasa ahí? Pues que Judas está ahí, es el que ha traído toda esa jauría para llevarse a Cristo preso. Y entonces se mete Lucifer ahí con íntimo dolor, provocándole íntimo dolor a Judas, pero no por buen fin ni motivos de haber ofendido, sino para mostrar esa deshonra y empezar a crearle ese tormento en la cabeza, que lo deja lleno y confuso de tinieblas y despechos muy rabiosos contra sí mismo. No puede, se marcha.
como una fiera, indignado contra sí mismo. Ahí está, se mordía en los brazos y manos y se daba desatinos, golpes en la cabeza, tirándose del pelo y hablando desentonadamente. Se echaba muchas maldiciones y execraciones, como infidelísimo y desdichado entre los hombres. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y eso se lo mete el demonio en la cabeza. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Hala! Vuélvete loco, que ya te tengo a ti, ya te tengo, y no te escapas ya de mí. Ahí está. Y entonces Lucifer ya lo ve y dice, esto ya es mío. Y dice, pero aún voy a aprovechar más. Le propone que vaya a los sacerdotes y confiese su pecado para que le den el dinero. Y dice, nada, tú lo has hecho, pues ya está. Haberlo mirado antes. Lo hecho está. ¿Y ahí qué pasa? Pues que se descoloca todo. Y Judas acaba de desconfiar de todo. Y en ese intento, dándose cuenta que no podía servir ya para nada, no puedo, ya está todo hecho, ya no puedo dar marcha atrás. Le aumentó la tristeza para no esperar más duras penas y que se quite la vida. Aquí, ojo con este tema, cuando hay esas desesperaciones tan fuertes. ¿Qué hago en esta vida si he hecho estas cosas? Pero Cristo perdona todo. Todo. Pero cuando no salimos a Cristo y damos esos pasos en falsos, ¿cuántas noticias tristes nos llegan? Cuando una persona está al borde del precipicio y no puede echar hacia atrás y da el paso adelante. Aumenta la angustia, no puede con ellas. Y entonces le persuade el demonio para que no espere más y se quite la vida. Y entonces sale de la ciudad, se cuelga de un árbol seco, haciéndose homicida de sí mismo. Y esto lo tenemos hoy día. ¿Y cuánto lo tenemos hoy día? El demonio aprovecha todo para decir, aquí estoy. Pierde todo. ¿A dónde vas? No tienes nada. Venga, vente conmigo. Y ahí echamos todo a perder. Nos quitamos la vida. Si el que nos la ha dado y nos la va a pedir para entrar en la eternidad tiene momento dispuesto, ¿para qué adelantar sufrimiento? Sí, hay mucho, pero Dios está por encima del sufrimiento, como ha estado y está mostrando en el inicio de la pasión. Todo para después estar en el Padre. Y entonces, ¿qué pasa? Que quedó su cuerpo colgado y reventadas sus entrañas, con admiración y asombro de todos, viendo el castigo tan estupendo de la traición de aquel pésimo y pérfido discípulo. Allí quedó el cuerpo ahorcado y su Señor comenzando la pasión. Esto es impresionante. Meternos así en la pasión de Cristo es una auténtica maravilla. Y a la vez nos hace darnos cuenta de lo importante que es abrirnos al amor verdadero, sincero de Dios, para no caer en la tentación, como los apóstoles, de huir o de incluso quitarnos la vida cuando decimos no podemos más, yo no puedo con esto, lo dejo, hasta aquí hemos llegado. ¿Y qué pasa? Que María pidiendo por todos, pero cuando uno está ya arrastrado por el demonio como Judas, empecatado de pies a cabeza, pues la Virgen pide ayuda a su Hijo, al Padre, al Espíritu, pero todo está ya en manos del demonio, que ata a Judas con otras cadenas que le llevan a meterse de verdad en ese hundimiento total. Y ahí tenemos que levantar la mirada y aprender, como la Virgen le dice ahora a Madre Agueda, todo esto es ¿para qué? Para que de verdad descubras lo que tienes que hacer, evitar esa caída y poner la mirada en Dios y solo en Dios, esa maravilla de la doctrina que le da la Virgen a Sor María para que su vida espiritual tenga cada vez más fuerza. Y así le dice, en la caída de los demás apóstoles quiero, carísima, que adviertas el peligro de la fragilidad humana,
que aun en los mismos beneficios y favores que recibe del Señor, fácilmente se acostumbra a ser grosera, tarda y desgraciada, como le sucedió a los 11 apóstoles cuando huyeron de su Maestro celestial y le dejaron con la incredulidad. Este peligro se origina en los hombres, de ser tan sensibles e inclinados a todo lo sensitivo y terreno, y haber quedado estas inclinaciones depravadas por el pecado, y acostumbrarse a vivir y obrar según lo terreno, carnal y sensible, más que según el Espíritu. Y sigue. Por esta inadvertencia o grosería cayeron los apóstoles, aunque estaban tan favorecidos de mi Hijo Santísimo y de mí, porque los milagros, la doctrina y ejemplos que tenían presentes eran sensibles, y como ellos, aunque perfectos o justos, eran terrenos y aficionados a sólo aquello sensitivo que recibían. Y en faltándoles esto se turbaron con la tentación y cayeron en ella, como quien había penetrado poco los misterios y espíritu de lo que habían visto y oído en la escuela de su maestro. Con este ejemplo y doctrina quedarás, hija mía, enseñada a ser mi discípula espiritual, y no la terrena, y a no acostumbrarte a lo sensible, aunque sean los favores del Señor y míos, y cuando los recibieres, no detenerte en lo material y sensible, sino levantar tu mente a lo alto y espiritual, que se percibe con la luz y ciencia interior y no con el sentido animal. Y si lo sensible puede embarazar a la vida espiritual, ¿qué será lo que pertenece a la vida terrena, animal y carnal? Claro está que de ti quiero olvides y borres de tus potencias toda imagen y especies de criaturas, para que estés idónea y capaz de mi imitación y doctrina saludable. Eso hay que hacer, olvidarnos de todo y poner la mirada en Cristo Jesús para ir por encima de todo y buscar siempre la unión verdadera con Dios, que nos da todo, todo, todo. Ahí lo tenemos, a caminar con el Señor, a alejarnos del demonio y a poner todo nuestro corazón en Dios y la Virgen, que son los que nos llevan por caminos de vida verdadera y de plenitud. Pues se nos acaba el programa, da pena, pero ya está, ya seguiremos, que nos queda mucha pasión y vida de Cristo y de la Virgen por contar todavía. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna cuestión, puede escribir a este correo electrónico agreda@radiomaria.es y ahí vamos comentando o hablando lo que los oyentes quieran. Un saludo para todos y que Dios os bendiga. Hasta otra, nos veremos y seguimos siempre caminando. Un saludo para todos del Padre Rafael Pascual, carmelita descalzo, desde el convento de Zaragoza. Han escuchado en Radio María A Medida de tu Corazón, Sor María de Jesús de Ágreda, por el Padre Rafael Pascual.